María. Bueno, voy a tratar de ser breve. Ahora la idea es contarles un poco por qué pienso que es tan importante la articulación de los movimientos sociales con la Facultad de Derecho en este caso, ¿no? Primero quiero agradecer a la Facultad por esta oportunidad, por este convenio tan importante. Resaltar la gestión de Facundo. La verdad es que cuando Facundo entra al lugar siempre hay resultados rápidos e inmediatos, así que resaltar esto y bueno, gracias Fernando también por tu gestión y a la Facultad en general por esta posibilidad de articular un trabajo que en definitiva es el resultado de una construcción que hemos hecho desde las organizaciones con la Facultad en toda la pelea por el derecho al matrimonio igualitario, ¿no? Yo hace muchos años decidí estudiar Derecho porque pensé en ese momento que el derecho era la herramienta para transformar la realidad. Después de 4 años de estudiar Derecho y de aprobar más de la mitad de las materias de abogacía, dije, chao, me equivoqué. Pero claro, era plena época del neoliberalismo, hasta por los años 90, donde el derecho estaba siendo una herramienta para sostener el sistema neoliberal, más que para transformar la realidad. Y decidí en ese momento abandonar la carrera, dejar el derecho y buscar otros espacios para transformar la realidad. En ese momento, en mi opinión, la mayoría de los partidos, no todos, pero la mayoría de los partidos tenían como miedo a la gente, ¿no? Acuérdense, de una época del neoliberalismo, a punto de estallar en 2001, y luego también, ¿no? Había como un miedo a las movilizaciones y lo que podían generar, ¿no? Qué bueno que de hecho era fundado, porque después se ocurrió el 2001 y la verdad es que la movilización de la gente consiguió muchas cosas. En este contexto, y luego de muchos años de trabajo de los movimientos sociales, las organizaciones de diversidad sexual, en ese momento la Comunidad Voluntad Argentina presenta en pleno 2001 el proyecto de Unión Civil en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí, en un contexto histórico y político en donde las instituciones desde donde provenía la mayor parte de la opresión y la discriminación, que eran las instituciones del Estado, estaban muy debilitadas y los movimientos sociales estaban muy fortalecidos, en ese contexto se aprueba la Unión Civil en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí volvemos a ver a las organizaciones, o por lo menos yo en particular, pero creo que las organizaciones de los movimientos sociales también, la importancia del derecho como herramienta para transformar la realidad, porque esta Unión Civil en la Ciudad de Buenos Aires, que tenía efectos jurídicos y territoriales muy limitados, digo efectos jurídicos muy limitados porque en realidad no conseguía demasiados derechos, y territoriales porque en realidad era solo para la Ciudad de Buenos Aires. Esta Unión Civil tenía aspectos políticos y sociales importantísimos que transformaban la realidad de muchos gays, lesbianas, bisexuales y trans, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en el resto del país. Por supuesto que no solucionaban la situación de discriminación y de opresión, pero sí habían transformado de alguna manera y en algún sentido la realidad. Y ahí es que algunas organizaciones nos ponemos a pensar en una reivindicación que tuviera que ver con la reivindicación nacional, con aspectos jurídicos más importantes, y además con aspectos sociales y políticos también más importantes. Y ahí fue que la Federación Argentina no solamente se constituyó como federación, que nucleaba en ese momento en un principio 5 organizaciones, después muy pronto 20, 30, ahora más de 50 organizaciones en todo el país, nos nucleamos alrededor de algunos puntos en común que tenían que ver con esto de transformar la realidad con reivindicaciones que tuvieran efectos sociales, políticos y jurídicos más importantes. Uno de esos puntos fue el matrimonio igualitario. Y en esta lucha por el matrimonio igualitario, la articulación con la universidad y con la Facultad de Derecho, con la Facultad de Derecho en particular, fue muy importante. La Federación Argentina LGBT, junto con el Centro de Estudiantes, con algunas otras organizaciones, con la facultad, hemos organizado charlas en esta misma facultad con referentes muy prestigiosos del derecho,
hablando a favor del matrimonio igualitario en la Argentina. Hemos logrado que muchos de estos referentes hablen en los medios de comunicación a favor del derecho al matrimonio igualitario. Hemos logrado que estos referentes, incluso la decana misma, vaya al Congreso de la Nación a hablar a favor del matrimonio igualitario, que presentaran a amicus curiae en los casos que teníamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que además nos acompañaron en muchos casos, incluso opinaran en relación a los amparos que hemos presentado en la justicia por el derecho al matrimonio. Y en relación a este último punto, que son los amparos, estos amparos jugaron un rol protagónico en esta pelea por la ley del matrimonio igualitario. De hecho, presentamos el primer amparo el 14 de febrero del 2007. Ahí se reunió un equipo de abogados que elaboraron ese primer amparo con la colaboración de algunos jueces incluso y algunos referentes importantes del derecho en Argentina. Presentaron este amparo, por supuesto la primera instancia en familia lo rechazó, fuimos a la segunda instancia y ahí llegamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo mismo pasó con el segundo amparo. Con el tercer amparo llegamos hasta la Corte de la Provincia porque se presentó en Santa Fe. Y en el cuarto amparo decidimos cambiar la estrategia, presentarlo en el Contencioso Administrativo de la Ciudad, y también ahí hubo un grupo de abogados trabajando y referentes, muchos de esta facultad y algunos jueces también colaborando en la estrategia que había que seguir adelante para conseguir lo que fue el resultado del cuarto amparo, que fue el primer matrimonio de una pareja de mismo sexo en Argentina, reconocido y autorizado por la justicia, ¿no? Que hasta Carolina también, Monopiela de la Federación, que fue una de las protagonistas de llevar el casamiento a Ushuaia, lograr el casamiento en Tierra del Fuego y todo lo que eso significó para la lucha por el matrimonio igualitario. Después de este primer matrimonio conseguimos otros matrimonios más, fueron en total 9 los matrimonios celebrados antes de la ley. Quiere decir que a través de esta estrategia judicial, que fue elaborada junto con abogados, referentes del derecho, muchos de esta facultad y algunos jueces, estos 9 matrimonios empujaron la ley, porque fueron esos 9 matrimonios que logramos instalar el tema en el debate, instalar el tema en la prensa, instalarlo en los medios de comunicación, empujar al Congreso en sus debates, llevar a esos referentes que están participando en estas estrategias al Congreso de la Nación. Estos 9 matrimonios empujaron de una manera importante la ley de matrimonio igualitario en Argentina. Y ahora tenemos por delante otra de las grandes, de estos 5 puntos por los que nos nucleamos en la Federación Argentina de Uniones Individuales y Trans, que son, por un lado, las leyes, la ley de identidad de género, la ley de atención sanitaria para personas trans, y por otro lado, la reforma de los códigos, la derogación de los códigos y toda la lucha contra la represión y el hostigamiento y la persecución policial hacia las compañías trans en todo el país y también en la Ciudad de Buenos Aires, porque aunque la Ciudad de Buenos Aires no tiene un código que expresamente criminaliza la homosexualidad y el travestismo, como sí lo tiene Neuquén, La Rioja y Formosa, hay otros artículos que son utilizados en muchas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires que aunque no tienen una criminalización expresa de la homosexualidad y el travestismo, tienen artículos que son utilizados para perseguir a nuestra comunidad, que van de artículos que hablan de la decencia pública, las buenas costumbres, etc., hasta artículos que persiguen la oferta y demanda de sexo en la vía pública, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Además, como les decía recién, tenemos que trabajar por la ley de identidad de género para que las personas trans puedan cambiar sus datos registrales sin necesidad ni de operaciones ni de autorizaciones judiciales, y la ley de atención sanitaria para que las personas trans puedan acceder a tratamientos de cirugía de resignación de sexo sin necesidad también de autorizaciones judiciales, ni mucho menos de diagnósticos médicos en ninguno de los dos casos. Estos avances legales
también creemos que pueden ser empujados por estrategias que tengan que ver con lo judicial y con el derecho, ¿no? También vamos a presentar amparos, también vamos a recurrir a la justicia para que la justicia colabore, como pasó con el derecho de matrimonio, en empujar la aprobación de estas leyes. Y esperamos que, en definitiva, así como sucedió con el matrimonio igualitario, también con el tema de la ley de identidad de género, la ley de atención sanitaria para personas trans, el derecho sea una herramienta de transformación de la realidad. Creemos que así lo ha sido con el derecho al matrimonio y seguramente así va a ser con la ley de identidad de género y la ley de atención sanitaria para personas trans. Y en eso, la articulación entre los movimientos sociales, en este caso las organizaciones de libertad sexual y la facultad, es importantísima, ¿no? Entonces, celebramos la celebración de este convenio porque creemos que este tipo de articulación es la que protagoniza los grandes logros y las grandes transformaciones sociales. Los movimientos sociales junto con la Facultad de Derecho empujando por transformaciones que no son solamente jurídicas, sino que tienen que ver con